Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a otra sesión de México contra el COVID. El día de hoy nos acompaña el doctor Ignacio Alberto Méndez de Jesús. Él es especialista en urgencias médico-quirúrgicas y además es especialista en medicina crítica. Bienvenido, doctor. Adelante, por favor. ¿Ya está prendido? Sí. Muy buenas tardes, los saludamos. El día de hoy vamos a ver un tema que es de suma importancia en todo paciente crítico, que es la reanimación hídrica. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero vamos a tratar algo de fisiología, trastornos circulatorios en el estado de choque séptico, sus fines parenterales, evaluación de la reanimación hídrica, cómo va a ir enfocada, hacia dónde vamos a ir, evaluación para la reanimación hídrica, algunos algoritmos en la terapia hídrica y conclusiones. En la terapia intensiva tenemos varios métodos para realizar nuestra evaluación en el paciente crítico, para saber si le vamos a pasar más volumen, si le vamos a pasar diurético o si lo que requiere es un vasopresor o incluso un inotrópico. Estas herramientas que tenemos en la terapia intensiva, tenemos el catéter de flotación, el catéter de Swan, donde podemos medir la presión de cuña. ¿Okay? Tenemos nuestras líneas arteriales, donde podemos ver la BPP, la BPS, tenemos la PVC y actualmente algo de boga y que hemos utilizado es el ultrasonido para medir la vena cava. Entonces, antes de entrar al tema, vamos a hablar sobre cuáles son los requerimientos diarios de agua en nuestro organismo. Tenemos tanto ingresos como egresos que son fisiológicos y que son requeridos en nuestro entorno. Los ingresos diarios que normalmente una persona de 70 kilos requiere son aproximadamente de 2.300 mililitros. Entonces, no está justificado que nosotros en menos de 30 minutos le queramos pasar una carga de 1 litro o 2 litros o incluso hasta 3 litros en menos de 1 o 2 o 3 horas, cuando 2.300 mililitros son lo que requerimos en 24 horas. Todo va a depender, individualizando la entidad patológica de cada paciente, ¿no? Pero fíjense, 2.300 mililitros es lo que requerimos en 24 horas. Dentro de las pérdidas que tenemos, los egresos, tenemos las pérdidas insensibles por la piel, por pulmón, sudor, heces y orina. Y en total son igual, en promedio 2.300. Entonces quedamos con un balance neutro, ni positivo ni negativo, sino es un balance neutro. El líquido que nosotros tenemos en nuestro organismo va a variar de acuerdo a la edad del paciente. En promedio, ese líquido se va a distribuir en nuestro líquido intracelular y extracelular. Aproximadamente de ese líquido extracelular que representa un 20% y el líquido extracelular que representa un 40% en un paciente masculino que representa el 60% de su peso corporal, ¿okay? Ese líquido en hombres es 60% y en mujeres es un 50%. Y en promedio el líquido extracelular son 14 litros en un paciente de 70 kilos y el líquido intracelular son 28 litros. El volumen sanguíneo aproximadamente representa el 7% de nuestro peso corporal, ¿ok? Que más o menos vienen siendo entre 4.900 a 5 litros en un paciente de 70 kilos. Como les comenté en un inicio, de acuerdo a la edad de nuestro paciente, va a variar este volumen. No es lo mismo el requerimiento de un recién nacido a un paciente adulto a un paciente de la tercera edad. En un paciente recién nacido, el requerimiento de líquido es del 80%. En un paciente adulto, 20, 30 años, el requerimiento, si es hombre, es 60% de lo que representa su superficie corporal y 50% para la mujer. En ya un paciente de tercera edad, en relación a su superficie corporal, representa el 45%. Entonces va a variar. Por eso es que los niños, los recién nacidos, los pediátricos, el hecho que tengan un evento de deshidratación, una gastroenteritis, sí va a afectar mucho su hemodinamia por la cantidad de líquido que puede llegar a perder.
y lo que comporta este compartimiento de líquido, que es un 80% en los pacientes pediátricos. Es importante saber cómo está conformado nuestro espacio intra y extracelular en relación a los electrolitos. Si se fijan, en mayor proporción, el catión más importante a nivel extracelular es el sodio. El catión a nivel intracelular más importante es el potasio. De los aniones, el más importante es el cloro, bicarbonato a nivel extracelular, y a nivel intracelular tenemos aniones orgánicos, proteínas, ¿ok? Y es importante saber esto porque nosotros administramos soluciones y esas soluciones tienen electrolitos. Y es importante porque esos electrolitos nos van a modificar nuestro ambiente, que es lo que vamos a platicar en los siguientes diapositivas. Algo también importante que debemos tomar en cuenta cuando administramos una solución, dependiendo de la cantidad, si son 1 litro, 2, 3 litros, es el equilibrio que debe tener entre las presiones hidrostáticas y las presiones coloidosmóticas, que es el equilibrio de Frank-Starling. Este equilibrio, que son de las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas, deben de tener un par para que ese líquido que está a nivel intravascular no se pierda del tercer espacio, hacia el intersticio. Entonces, las fuerzas de entrada y las fuerzas de salida de esas presiones coloidosmóticas e hidrostáticas, en promedio, ese equilibrio es entre 28.3 y 28 milímetros de mercurio. Tienen un desequilibrio de 0.3 milímetros de mercurio. Cuando se pierde, se incrementa más ese desequilibrio, es cuando el paciente pierde líquido al tercer espacio. Entonces, es importante tener esta integridad. Esta integridad se va a llevar a cabo, 1, por el glucocáliz. 2, por la permeabilidad de nuestro endotelio. Cuando se pierde permeabilidad del endotelio en un paciente que está en un estado de respuesta inflamatoria sistémica, es lo que nos va a producir el edema, la fuga de líquido al tercer espacio. ¿Y por qué es importante hablar de todo esto? Bueno, porque cuando nosotros indicamos de manera inicial en un paciente que se encuentra en el área de urgencias o en piso, y le indicamos 1 litro para 30 minutos. Solución de cloruro de sodio, 1 litro para 30 minutos. Y posteriormente otro litro para una hora. O en carga. ¿Qué es lo que pasa en nuestro organismo al administrar esa cantidad de volumen? Bueno, recuerden que la sobrecarga de volumen va a incrementar la morbilidad y la mortalidad de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque se va a incrementar el líquido, y ese líquido solamente, dependiendo qué tipo de líquido sea, pero normalmente las soluciones cristaloides, el 75% de ese líquido se va a perder al tercer espacio, a la primera hora. Entonces solamente un 35% va a estar a nivel intravascular y un 75% se va a perder al espacio intersticial en la primera hora. Y esto va a alterar nuestra función hepática, renal, respiratoria y cardiovascular. En un paciente que, en teoría, tiene normal su endotelio, tiene normal su glucocáliz. Si a esto le agregan un paciente que está en un estado de choque, que tiene una respuesta inflamatoria sistémica, que tiene elevación de interleucinas, citoquinas, como el caso del COVID-19, va a incrementarse más esa permeabilidad vascular. Entonces, este artículo que le estoy mencionando nos reporta que una PVC, una presión venosa central, mayor de 8 milímetros de mercurio, ha demostrado que disminuye el flujo microcirculatorio, así como el flujo sanguíneo renal. Pero recordemos que la reanimación hídrica pues, es pilar para el paciente que se encuentra en trauma, paciente que se encuentra en estado de choque. Por eso es importante mantener nuestra reanimación adecuada, guiada con ciertas herramientas que las vamos a mencionar. ¿Por qué? ¿Por qué afecta la microcirculación? De hecho, se han dado cuenta que en los primeros estudios que se hicieron, el Rivers, por ejemplo, mencionaban y como un punto de corte la PVC, como una meta para ellos. Y ellos mencionaban que por arriba de 12 milímetros de mercurio, este líquido ya estaba sobrepasado, se iba a perder más hacia el tercer espacio.
Cuando se pierde el tercer espacio, se va a alterar la microcirculación. ¿Pero por qué se va a alterar esa microcirculación? Porque probablemente va a estar alterado nuestro glucocáliz. El glucocáliz es en esta imagen que podemos visualizar, eso es nuestro endotelio de nuestra célula, y aquí en la parte superior está el glucocáliz. La función de este glucocáliz es mantener la permeabilidad vascular, la interacción, una adecuada interacción de los vasos sanguíneos para el proceso de la inflamación, la coagulación y la fibrinólisis. Este glucocáliz se puede ver alterado por la respuesta inflamatoria secundaria al factor de necrosis tumoral alfa, al trauma, a las reacciones, a las especies reactivas de oxígeno, la hiperglucemia, toxinas bacterianas y proteasas. Todos estos pueden alterar nuestro glucocáliz, esta membrana que se encuentra en la parte superior del endotelio. Al alterarlo, al modificarlo, va a incrementar la permeabilidad de nuestro endotelio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando nosotros administramos una carga de solución cristaloide, puede ser también coloide, lo que va a pasar es que nuestro endotelio tiene un equilibrio. Ese equilibrio entre vasoconstrictores y vasodilatadores se va a perder cuando hay una lesión endotelial secundaria a la respuesta inflamatoria de los factores que acabamos de mencionar. Y ese líquido, cuando llega a nivel cardiovascular, a nuestro corazón, se va a incrementar, se va a liberar el péptido natriurético auricular. Este péptido natriurético auricular lo que va a hacer es alterar la síntesis de glicoproteínas y glucolípidos que permiten la síntesis de nuestro glucocáliz. Al verse alterado, las glicoproteínas y los glucolípidos va a permitir que se incremente más la permeabilidad de mi endotelio, lo que nos va a producir más fuga al tercer espacio. ¿Y qué va a pasar? Bueno, va a pasar lo siguiente. Aquí tenemos células con su circulación que son normales. Cuando se altera nuestro glucocáliz y se altera nuestra permeabilidad endotelial, se va a perder el líquido al tercer espacio. Y lo que vamos a tener es edema. Ese edema nos va a separar las células, nos va a separar la microcirculación, lo que nos va a producir una alteración en la difusión de oxígeno, en la alteración del metabolismo, impide un adecuado flujo sanguíneo capilar, un adecuado drenaje linfático y alteración entre la interacción célula-célula. Si esto se perpetúa, esto va a pasar a nivel hepático, a nivel renal, a nivel del vaso, ¿okay? A nivel pulmonar, y esto va a incrementar la morbimortalidad en nuestros pacientes. Por eso es importante mantener adecuadamente un balance hídrico neutro, ni positivo ni negativo, neutro, cuando ya pasó la fase del estado de choque del paciente. Algo más que va a influir en todo este evento fisiopatológico, ahorita que estamos en boga con lo del coronavirus, es que el coronavirus, cuando actúa a nivel de nuestros macrófagos, neutrófilos, a nivel de nuestras células endoteliales, la finalidad va a ser la síntesis de interleucinas. Interleucina 1, interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa, que nos van a permitir, nos van a alterar la adhesión de las células y nos va a alterar también nuestra integridad de nuestro endotelio. A la misma vez, esta respuesta inflamatoria nos va a permitir el incremento de la síntesis de óxido nítrico. El óxido nítrico nos va a producir vasodilatación aunado con un estado hiperdinámico, con incremento de la saturación venosa central, con disminución de la diferencia arteriovenosa de oxígeno, lo que va a perpetuar el estado de choque del paciente. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque el paciente con COVID-19 se va a comportar como un estado hiperdinámico, donde va a tener resistencias vasculares sistémicas alteradas, van a estar disminuidas, la saturación venosa central va a estar arriba del 75%,
la diferencia arteriovenosa de oxígeno va a estar menor de 3, con una extracción de oxígeno disminuida, ¿vale? ¿Y todo por qué? Por el evento de la respuesta inflamatoria sistémica que va a presentar el paciente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en la terapia intensiva? En la unidad de cuidados intensivos de ginecología y obstetricia del Centro Médico Nacional de la Raza, donde laboro, tenemos varios métodos para realizar nuestro monitoreo adecuado en la reanimación hídrica del paciente. Y ni darle de más, tampoco darle de menos, sino mantenernos en una pauta neutra. En nuestra terapia tenemos para medir la PVC, tenemos líneas arteriales, carecemos del catéter de Swan, pero en la terapia de especialidades tenemos Swan, tenemos ultrasonido para ver la vena cava, hacer ultrasonido pulmonar y determinar en qué momento es el indicado de darle o más solución hídrica o incluso si requiere o no de un diurético o de un vasopresor o incluso de un inotrópico, dependiendo de nuestras variables. Pero antes de entrar a saber qué es lo que requiere mi paciente, necesito saber en qué momento se encuentra, en qué momento se encuentra de la reanimación hídrica, lo que se le llama las fases de el estado de choque de mi paciente, las fases de reanimación. Se encuentra en una fase de rescate, que en esta fase de rescate del estado de choque es en cuestión de minutos, ¿ok? Que es donde nuestro balance hídrico de manera inicial va a ser positivo, pero son minutos a horas, ¿ok? Es cuando Suárez Sexis 2016 nos menciona que se deben de administrar de 20 a 30 mililitros por kilo de hora las primeras 3 horas, solamente 3 horas, ¿ok? Posteriormente tenemos la segunda fase, que es la de optimización, que en esta fase ya pasó en teoría la fase de choque y se menciona un estado de choque pero ya estable, donde rescatamos los órganos y aquí ya vamos a estar en un balance hídrico neutro, que va de las 24 horas a las 72 horas. Posteriormente viene la fase de estabilización, ¿okay? Que va más allá de las 72 horas, donde en teoría el paciente ya no está en choque, ¿okay? Donde vamos a encontrar, nuestro objetivo es mantener un balance homeostático en nuestro paciente, que tenga buena uresis, ¿okay? Y que se encuentre también igual en un balance hídrico neutro. Y posteriormente, después de los días, incluso las semanas, viene la fase de destete, donde ya el paciente se recuperó del estado de choque, donde ya no hay necesidad, en teoría, de incrementar nuestra reanimación hídrica, vamos a mantener un balance hídrico negativo. Ya no hay necesidad de sobrecargar a nuestro paciente. Si se fija, en esta reanimación hídrica por fases, solamente te menciona balance hídrico positivo en la fase de rescate, que son minutos a horas. Y en las demás fases, que va de horas a días, ya es un balance hídrico neutro. Y al final es un balance hídrico negativo. Destetar al paciente, empezar a quitar lo que ya no requiere. Vasopresores, diurético, solamente dar el requerimiento basal al paciente. Entonces, el primer punto es saber en dónde nos encontramos en nuestro paciente. Si es una fase de rescate, optimización, estabilización o destete. De acuerdo a esa fase es nuestro actuar hacia el paciente. Ok. Una vez que ya identificamos en dónde se encuentra mi paciente, ok, debemos saber qué es lo que le hace falta, ¿no? Y una manera en como nosotros evaluamos qué es lo que le hace falta es utilizando el catéter de flotación, utilizar la catéter venoso central para la PVC y la línea arterial. Y nosotros evaluamos por medio de estas herramientas, evaluamos el gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a estar determinado por tres cosas importantes, que es la precarga, la contractibilidad y la postcarga. Esos tres determinantes nos van a influir en el gasto cardíaco.
¿Cómo evaluamos la precarga? La precarga la evaluamos con la presión venosa central, con la presión de oclusión de la arteria pulmonar. La contractividad la vamos a evaluar con los trabajos ventriculares derecho, trabajo ventricular izquierdo, índice de volumen latido, ¿okay? Gasto cardíaco, índice cardíaco y presión de perfusión coronaria. La poscarga la evaluamos con las resistencias vasculares sistémicas, resistencias vasculares pulmonares, que eso lo valoramos si necesitamos también una línea arterial. Entonces, de esa manera, son como si tuviéramos llaves. Si la precarga está baja, le paso volumen. Si la precarga está alta, le pongo diurético. Si mi contractibilidad está disminuida, valoro si lo que requiere es un inotrópico para mejorar la contractibilidad de mi miocardio. Si mis resistencias vasculares están disminuidas, le pongo vasopresor. ¿Sale? Si están incrementadas, le pongo un vasodilatador. Son como si tuviéramos llaves, abrir y cerrar, para mantener un equilibrio, una homeostasis en mi sistema circulatorio de mi paciente. ¿Okay? Esa es la tabla que llenamos en el servicio de unidad de cuidados intensivos en especialidades de la raza. Y aquí valoramos presiones, precarga, flujo, trabajo, resistencias y metabolismo. Todo lo que platicamos previamente. Lamentablemente, pues no en todas las áreas de cuidados intensivos tienen un catéter de Swan, línea arterial, pero sí tenemos un catéter venoso central, sí tenemos ultrasonido en algunas unidades de cuidados intensivos o en urgencias, y incluso en algunas unidades tenemos líneas arteriales que nos van a apoyar a llevar a nuestro paciente a lo normal. Una vez que tenemos todos estos herramientas, todos estos números que les acabo de comentar, nuestra meta es llevar a un paciente a una escala de Forrester normal, que es con un índice cardíaco mayor de 2.2, con una presión de oclusión de la arteria pulmonar menor de 18. Que no se encuentre hacia un edema, hacia un estado de choque o hacia un choque hipovolémico, sino llevarlo a la normalidad. Abrir y cerrar esas llaves que les comenté: precarga, contractibilidad o poscarga. ¿Okay? Entonces, para eso necesitamos valorar varios parámetros para saber qué es lo que le hace falta a mi paciente. Entre esos parámetros tenemos parámetros estáticos y parámetros dinámicos. Dentro de los estáticos, son estáticos porque solamente se hace una medición durante el tiempo. Del lado izquierdo del corazón, lo que vamos a medir es la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Tenemos el volumen diastólico al ventrículo izquierdo, presión diastólica del ventrículo izquierdo y presión de la aurícula izquierda. Son parámetros estáticos. Del lado derecho tenemos el volumen diastólico del ventrículo derecho, presión diastólica del ventrículo derecho, presión de la aurícula derecha y la presión venosa central. Los dinámicos son dinámicos porque tenemos una medición durante el tiempo. Se hacen 2 o 3 mediciones durante el tiempo. Es una interacción entre el pulmón y corazón, ¿ok? Y estas variables tenemos la variación del volumen sistólico, que es por medio de la línea arterial, variación de presión de pulso, índice de distensibilidad de la vena cava e índice de colapsabilidad de la vena cava. El índice de distensibilidad de la vena cava se hace en pacientes con ventilación mecánica y el índice de la colapsabilidad de la vena cava se hace con pacientes sin ventilación mecánica. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Y primero vamos a hablar sobre la PVC. La PVC en el tiempo ha sido muy discutida. Unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Lo que sí sabemos es que es un marcador el cual tiene 50% de viabilidad que nos puede ayudar y otro 50% que no. Es como echarse un volado al azar, ¿no? No sabemos si va a ser sol o águila, pero lo que sí sabemos es que en la fase aguda nos puede ayudar bastante bien, ¿ok? El mantener una presión venosa central entre 8 a 12 milímetros de mercurio es mantener dentro de la homeostasis a mi paciente. Si está a menos de 8 milímetros de mercurio, nos podría indicar que le hace falta volumen a mi paciente. Más de 12 milímetros de mercurio me puede indicar que a mi paciente ya no le hace falta volumen, ya se está sobrecargando. ¿Por qué está en dilema entre que sí nos puede funcionar o no? Porque la PVC puede cambiar.
se puede variar. ¿Qué es lo que puede afectar la PVC? La ventilación mecánica, una presión positiva al final de la expiración, un PIB alto, nos puede alterar nuestra presión venosa central. Una hipertensión intraabdominal, igual. Una arritmia cardíaca como una fibrilación auricular, extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular, algún problema, alguna arritmia cardíaca nos puede alterar nuestra PVC. Una estenosis de la válvula tricúspide, ¿ok? El mismo estado hemodinámico de vasodilatación, el estado hiperdinámico de mi paciente por el óxido nítrico nos puede alterar nuestra PVC, ¿ok? Entonces, son varias condiciones que nos pueden alterar nuestra presión venosa central, pero en una fase aguda, en un momento agudo, en la fase de rescate, si nosotros nos mantenemos entre 8 a 12, vamos a evitar la sobrecarga a nuestro paciente, ¿vale? Es un buen elemento. La mayoría de los, ya sea en piso o en urgencias o en unidad de cuidados intensivos, tenemos presión venosa central. Y debemos hacer una valoración no nomás de la PVC, sino de ayudarnos de otras herramientas que vamos a ver a continuación. La línea arterial. La línea arterial tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad en correlación al requerimiento de volumen. Donde más se ha estudiado de la línea arterial, de soluciones, si cristaloide, coloide, si ponemos albúmina o no, ha sido en los pacientes con trasplante renal. En esos pacientes, por el requerimiento y el cuidado del órgano, del riñón, es importante mantener una homeostasis y saber si le estamos pasando de más o de menos, porque la pérdida de ese órgano es importante. Entonces, ¿qué nos menciona en esto? Tenemos con la línea arterial dos puntos importantes que valorar. Uno, que es la variabilidad de presión de pulso, y nos menciona que debe estar en un 13%. Si esa variabilidad de pulso se encuentra a menos de 13%, quiere decir que no va a requerir más volumen. Si está a más de 13%, probablemente sí requiera volumen. Y el otro es la variabilidad de volumen sistólico, que lo ponen como punto de corte de 10%. Menos de 10% no requiere volumen el paciente. Más de 10% probablemente sí requiera volumen. Entonces, es interactuar con mi PVC, con mi línea arterial. Posiblemente tenemos la vena cava, que es lo que actualmente se ha utilizado mucho en la unidad de cuidados intensivos y en el servicio de urgencias. La vena cava, que es un parámetro dinámico, no es estático, es dinámico, tenemos dos puntos importantes que valorar, que es el índice de distensibilidad de la vena cava. Este índice, que es en pacientes con ventilación mecánica, vamos a colocar nuestro transductor a nivel de la apéndice sifoides del esternón. A este nivel vamos a valorar nuestra vena cava. Aquí la tenemos. Esta vena cava se va a medir a 2 centímetros de la aurícula derecha. Vamos a ver la suprahepática y vamos a ver el hígado. A nivel de esos 2 centímetros vamos a ver cómo se comporta la dinámica de la vena cava, qué tanto se expande o qué tanto se reduce en el tiempo. Vamos a medir el diámetro máximo y el diámetro mínimo. Algunos lo mencionan como el diámetro de la inspiración y el diámetro de la expiración, ¿vale? Entonces, medimos con el tiempo en modo M, y en modo M vamos a medir el diámetro máximo y el diámetro mínimo. Y con nuestra fórmula para distensibilidad de la vena cava es diámetro máximo menos diámetro mínimo entre diámetro mínimo por 100. El punto de corte varía en algunas literaturas, pero va del 18 al 16%. Menciona que si está por debajo del 16%, quiere decir que probablemente mi paciente no requiere volumen. Si está mayor a 16%, quiere decir que sí va a requerir volumen mi paciente. Si mi paciente está sin ventilación mecánica, lo que voy a calcular es la colapsabilidad de la vena cava. Y la fórmula es diámetro máximo menos diámetro mínimo entre diámetro máximo por 100. Y aquí el punto de corte es más alto, es de un 40 hasta un 50%.
Si está a mayor de 40-50%, quiere decir que probablemente sí va a requerir volumen, y menos de 40-50% quiere decir que no requiere volumen. ¿Ok? Entonces es importante saber si está sin ventilación o con ventilación mecánica. Otro punto que podemos utilizar para evaluar si requiere o no volumen en el paciente es el ultrasonido pulmonar. En el ultrasonido pulmonar, nosotros hay varias literaturas que te pueden mencionar cómo puede hacer la evaluación de nuestra caja torácica, del pulmón, y puede ser en 4 cuadrantes, otros ponen 6 cuadrantes. Normalmente lo que nosotros hacemos en la terapia son 4 cuadrantes. Y en esos 4 cuadrantes, nuestra intención es encontrar un pulmón normal. Esta es una imagen de un pulmón normal, donde tenemos las líneas A pulmonares, que son líneas horizontales. Son horizontales y entre cada línea A de una a otra tienen la misma distancia. Esta que ustedes ven aquí, esta imagen hiperocogénica, es la pleura. Es la pleura, que vamos a ver una imagen en deslizamiento pleural, ¿okay? Que posteriormente vienen las líneas A pulmonares, ¿okay? Entonces es un pulmón normal. Cuando un paciente tiene sobrecarga hídrica, un balance hídrico mayor de 2, 3, 4 litros, lo que vamos a encontrar a nivel pulmonar son líneas B o imágenes en cometa. ¿Se fijan? Son imágenes hiperocogénicas, que son imágenes verticales, como si fueran cometas. Para que tengan un significado en el paciente, tienen que ser más de 3 a 4 líneas B para decir que tienen alguna ocupación a nivel alveolar. Y esa ocupación, si es sobrecarga de volumen, es secundario a ello. ¿Ok? Posteriormente tenemos algo que también se ha utilizado últimamente, que es el delta de CO2, que es la diferencia veno-arterial de CO2. El punto de corte de esa diferencia, cuando tú tomas una gasometría venosa central y una gasometría arterial y comparas el CO2 arterial del CO2 venoso, ese punto de corte, esa diferencia tiene que ser de 6 milímetros de mercurio. Cuando es mayor de 6 milímetros de mercurio, se correlaciona con una disminución del gasto cardíaco e índice cardíaco, que es donde más se ha estudiado. Donde más se ha estudiado ese delta de CO2 es en pacientes postoperados de cardiovascular, donde se dieron cuenta que mayor de 6 milímetros de mercurio se correlacionaba con índice cardíaco y gasto cardíaco bajos. Y cuando estaba a menos de 6 milímetros de mercurio, que dice que estaban dentro de parámetros, que no le hacía falta volumen. Pero ¿por qué se altera esa diferencia en veno-arterial de CO2? Bueno, porque se incrementa la producción de CO2. ¿Pero por qué? Cuando nosotros tenemos un metabolismo anaerobio, ¿ok? Ese metabolismo anaerobio nos va a incrementar el ion hidrógeno. Ese ion hidrógeno se va a unir con el bicarbonato, ¿ok? Al unirse esos hidrogeniones, ¿ok? Secundario a la acidosis, de hecho tenemos acidosis metabólica cuando tomamos a un paciente una gasometría en estado de choque, esos hidrogeniones se unen con el bicarbonato y nos van a formar ácido carbónico, que tenemos acá. Posiblemente interactúan con la anhidrasa carbónica y van a formar CO2 y agua. Y ese CO2 se va a ir hacia nuestro sistema circulatorio y se va a incrementar nuestro CO2. Por eso es que se va de estar de 6 milímetros de mercurio, se va a incrementar esa diferencia veno-arterial de CO2. Va a estar en 7, en 8, en 9, o incluso hasta 10. Y eso nos habla de que el paciente se encuentra en un metabolismo anaeróbico con un incremento de hidrogeniones, ¿ok? Y si es un paciente postoperado de cirugía cardiovascular, probablemente es secundario a disminución del gasto e índice cardíaco, ¿vale? Y bueno, una vez que ya hablamos de la PVC, de la línea arterial, del catéter de flotación,
del ultrasonido de vena cava, ultrasonido pulmonar, debemos de englobar todo esto para saber qué es lo que le hace falta a mi paciente. Entonces tenemos un paciente en urgencias, en la terapia intensiva, donde se encuentra hipotenso, que está bajo ventilación mecánica, está oligúrico, llenado capilar lento, y tu primera pregunta es, ¿qué es lo que le hace falta? ¿Es volumen? ¿Es vasopresor? ¿Inotrópico? Diurético no le vamos a pasar porque está hipotenso, ¿ok? En ese momento es donde vas a utilizar tus herramientas para saber qué es lo que tiene mi paciente, todo lo que platicamos previamente, ¿ok? Y saber en qué fase de la reanimación se encuentra mi paciente. Si es una fase de rescate, sin duda, lo más seguro y lo que le hace falta es volumen. Pero si ya estamos en una fase de destete o una fase de optimización, ¿ok? Entonces es importante saber en dónde nos encontramos, ¿ok? Y aquí tenemos y vamos a englobar todo. Si mi paciente se encuentra con una presión venosa central menor de 8 milímetros de mercurio, con una presión de oclusión de la arteria pulmonar, que lo normal es de 6 a 12, pero está a menos de 6, con una variabilidad de la presión de pulso, que está a más de 13%, con una variabilidad de volumen sistólico mayor de 10% de la línea arterial, con una diferencia venoarterial de CO2, mi delta de CO2 mayor de 6 milímetros de mercurio, con un índice de distensidad de la vena cava mayor de 16%, le hacemos ultrasonido pulmonar y tiene un patrón con líneas A. Esto me indica que mi paciente le hace falta volumen. Hay que ponerle volumen a mi paciente. Y si se encuentra en una fase de rescate, ¿qué me dice la Suave Sexy 2016? Pasarle 30 mililitros por kilo las primeras 3 horas. Si después de reanimarlo, pasarle esos 30 mililitros por kilo las primeras 3 horas, veo que mi paciente sigue hipotenso, valoro si le voy a pasar más volumen. E incluso en algunos literaturas se menciona la primera hora. En la primera hora valoro si va a requerir o no vasopresor. Un paciente no puede mantenerse con una presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio. Tiene que estar mayor de 65 milímetros de mercurio. Si se mantiene hipotenso y ya lo reanimaste, es el punto para iniciar el vasopresor. Pero, en cambio, si mi paciente ya está bien reanimado y tiene una PVC de más de 12, una presión de oclusión de la arteria pulmonar mayor de 12, una variabilidad de presión de pulso menor de 9%, variabilidad de volumen sistólico menor de 10%, un delta de CO2 menor de 6 milímetros de mercurio, un índice de distensidad de la vena cava menor de 16%, y le hacemos ultrasonido pulmonar, tiene un patrón con líneas B, ese paciente ya está bien precargado, ya está bien reanimado. Entonces aquí lo que le voy a pasar, si está hipotenso, es vasopresor. En el contexto de un paciente con choque séptico, lo que le voy a pasar es norepinefrina, ¿ok? De punto 0,1 hasta 0,1 microgramos kilo minuto, ¿ok? Ya no le voy a pasar más volumen porque ya está bien precargado. Ya lo que sigue es vasopresor, ¿ok? Y pues todo este contexto, pues la intención es que no pase esto, no pasarle 1 litro para ver si agarra TA en menos de 30 o 10, 15 minutos, ¿no? Nuestra intención es hacer una adecuada valoración para saber en qué momento nosotros le vamos a poner o más solución parenteral cristaloide o vasopresor, ¿ok? Y si tuviéramos un catéter de Swann, ver si requiere algún inotrópico. Entonces la intención es no llegar a esto, no pasar carguitas por pasar nada más, sino estar bien justificado para no incrementar más la sobrecarga de volumen e incrementar más la morbimortalidad de mi paciente. Si de por sí, por la patología de base, no incrementa la morbimortalidad, ahora nosotros que incrementemos por pasar volumen nomás porque sí, pues no. Ahora el dilema es, ¿qué volumen le voy a pasar? Tenemos soluciones cristaloides y soluciones coloides. Dentro de los cristaloides, el dilema de todo el tiempo ha sido solución de cloruro de sodio o solución Harman. ¿Qué es mejor, una o la otra? Bueno, como les comenté previamente,
donde más se ha estudiado qué requerimiento, qué solución le voy a dar a mi paciente, ha sido en pacientes con trasplante renal. En esos pacientes se han dado cuenta que la solución cristaloide, la solución de cloruro de sodio, tiene más afección renal, produce más lesión renal aguda. ¿Por qué? Bueno, la solución de cloruro de sodio va a producir vasoconstricción de la arteriola aferente, lo que nos va a producir disminución del flujo sanguíneo a nivel del glomérulo, lo que nos va a disminuir el filtrado glomerular, por lo cual puede perpetuar la lesión renal aguda. ¿Okay? También el sodio nos va a incrementar la osmolaridad, va a haber una hipertonicidad. ¿Okay? Y esta hipertonicidad nos va a incrementar la liberación de la hormona antidiurética, vasopresina, produciéndonos disminución de la uresis. Entonces tú le estás pasando solución de cloruro de sodio al 0.9%, ¿sale? Y al estarle pasando, si por el estado de choque tiene una presión arterial media menor de 65, está chocado, está hipoperfundido, tiene lesión renal aguda y tú le pasas solución de cloruro de sodio, vas a perpetuar más la lesión renal aguda. ¿Okay? Algo que también está muy estudiado es la diferencia de iones fuertes. La diferencia de iones fuertes es la relación entre cationes y aniones, entre positivos y negativos. Esa diferencia de iones fuertes. Esa diferencia de iones fuertes normal en nuestro organismo, en nuestro plasma, es de 40. ¿Ok? Entre lo que es el más importante que les comenté previamente es el sodio, que es positivo. Es de 145, 135, lo normal a nivel sérico. Y el otro importante es el cloro, que es negativo. De 100, 105 hasta 110. Bueno, normalmente esa diferencia de iones fuertes entre positivos y negativos en nuestro plasma es de 40, lo que permite mantener un pH entre 7.35 a 7.45. ¿Ok? Pero la diferencia de iones fuertes de la solución cristaloide de tipo cloruro de sodio al 0.9%, su diferencia de iones fuertes es de 0. Tiene sodio de 154 y cloro de menos 154. Menos 154 más 154 es 0. Y esa diferencia de iones fuertes de 0 nos va a producir un pH de 6.5. ¿Ok? Lo que va a perpetuar o nos va a producir algo que se llama acidosis hiperclorémica. ¿Okay? En cambio, la solución Harman, que tiene una diferencia de iones fuertes de 28 porque tiene sodio tiene 130, potasio tiene 4, calcio tiene 3 y cloro tiene 109. Hacemos la resta entre positivos y negativos y nos va a dar 28, lo que nos proporciona un pH de 7. No tan ácido como la solución de cloruro de sodio, que es 6.5, es 7. Lo ideal sería administrar soluciones como es el Plasma Light, pero bueno, ese Plasma Light no lo tenemos en todas las unidades, pero sí tenemos solución de Harman que nos permite mantener o nos da un pH de 7. A dar solución de cloruro de sodio, que nos va a dar un pH de 6.5 y va a perpetuar más la acidosis metabólica, es mejor la solución Harman. ¿Ok? Entonces, para enseñarles estos estudios, donde se han hecho principalmente en pacientes post-trasplante renal, y fíjense lo que han encontrado en comparar solución de cloruro de sodio y Ringer lactato, solución Harman. Y lo que encontraron ellos es que en los pacientes post-trasplante renal les producía más acidosis metabólica, más trastornos del potasio, hipercalemia, ¿ok? Y podían o presentaban pérdida del injerto renal. En cambio, cuando administraban solución Harman, Ringer lactato, ningún paciente presentó acidosis metabólica, no tenían trastornos del potasio y tenían menos rechazos al trasplante. E incluso mejoraban su aclaramiento de la creatinina. ¿Ok? Porque esos tipos de pacientes con trasplante renal requieren abundantes líquidos, no nomás 1 litro ni 2, 4, 5, hasta 6 litros llegan a requerir. Entonces, por eso es que compararon que era mejor
solución de cloruro de sodio o solución Harman, Ringen-lactato, para determinar cuál era la solución ideal para evitar acidosis metabólica o trastornos hidroelectrolíticos. Aquí está lo del Plasma Light, ¿ok? El Plasma Light es el mejor, aquí se los voy a mencionar. Aquí está. El Plasma Light, fíjense, tiene una diferencia de iones fuertes de 49, casi lo normal que es de nuestro plasma. El Plasma Light no causa alteraciones en el potasio, no causa alteraciones en el equilibrio ácido-base y mantiene un equilibrio hidroelectrolítico. Esta sería la solución ideal, pero desgraciadamente no en todas las unidades la tenemos. Pero lo que sí tenemos es solución Harman. Es un cristaloide que tiene una diferencia de iones fuertes de 28, no nos incrementa la hipertonicidad, no produce alteraciones del potasio, no inhibe a la vasopresina, ¿ok? Y no nos va a producir acidosis metabólica o acidosis hiperclorémica. En cambio, la solución de cloruro de sodio nos va a producir acidosis metabólica, hiperclorémica, hipercalemia, altera la liberación de la vasopresina, lesión renal aguda y tiene una diferencia de iones fuertes de 0. Entonces, ¿cuándo está indicado la solución de cloruro de sodio al 0.9%? Está indicado en aquellos pacientes que tienen hiponatremia, aquellos pacientes que tienen edema cerebral secundario a un traumatismo craneoencefálico o una hemorragia subaracnoidea. En ellos sí está indicado ponerle solución de cloruro de sodio, solamente en esas cuestiones. ¿Vale? Entonces, juzguen ustedes cuál es la solución ideal. La ideal, si tienen, Harman. Si no, Plasma Light. Si es un traumatismo craneoencefálico, hemorragia subaracnoidea, edema cerebral, solución de cloruro de sodio al 0.9. ¿Ok? ¿Y qué nos dice en relación actual del coronavirus? Que ya estamos todo el tiempo sabiendo del COVID-19, el SARS-CoV-2, este virus. Nos menciona lo siguiente, que la reanimación inicial se debe manejar como todo estado de choque, que es administrar 30 mililitros por kilo de cristaloide en las primeras 3 horas. Pero desde la primera hora, si el paciente no mejora, no tiene una presión de perfusión mayor de 65 milímetros de mercurio, el siguiente paso a seguir es administrar vasopresor, norepinefrina. ¿Ok? En correlación a los coloides, uno de los que mencionan es la albúmina. En este artículo, este que está aquí, mencionaban de cómo reparar ese glucocáliz, lo que mencionábamos previamente, y compararon varias soluciones, albúmina, plasma, y se dieron cuenta que mayor tiene impacto sobre el glucocáliz para mejorarlo era el plasma, pero el plasma tiene sus indicaciones, no a todo paciente le voy a pasar plasma. El plasma está indicado en pacientes que tienen alteración de sus tiempos de coagulación, el TP, el TTP y el INR que están prolongados, asociados con algún sangrado activo. A ellos les puedo pasar plasma para mejorar mis tiempos de coagulación. La dosis de plasma es de 10 a 15 mililitros por kilo de peso y solamente está justificado en ese momento. De manera rutinaria, pasar plasma no está indicado. ¿Okay? La albúmina que está indicado en pacientes en estado de choque séptico solamente se indica en las primeras 6 horas del estado de choque, no al día siguiente, no a las 24 ni a las 72 horas. Y la intención de pasar albúmina, y es al 20%, es para mejorar esa reanimación, esos 30 mililitros de cristaloide que yo voy a administrar, mantenerlos dentro de mi espacio intravascular, que no se pierda más líquido al intersticio. Esa es la intención de pasar albúmina. La dosis de albúmina es de 0.5 a 1 gramo por kilo día, ¿ok? Está contraindicado usar almidones, ¿ok? Lo que es el volumen, ¿ok? Ya no se deben de utilizar. Los almidones, por su alto peso molecular, se quedan a nivel renal y produce más lesión renal aguda. El hidroxi, uno de ellos es el volumen, el almidón, solamente se puede indicar, y de hecho viene en las guías de choque hipovolémico hemorrágico,
Se indica, pero de manera inicial, en la fase de rescate. Y te menciona que solamente deben ser 20 mililitros por kilo, no más allá de esa dosis. ¿Ok? Y tu intención de la reanimación en el contexto del COVID es mantener una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio. Siempre valorar la respuesta a volumen, tus índices de variabilidad de pulso, tu ultrasonido vena cava. Otro punto de corte que podemos tener es el lactato. Si se incrementa, mantener un lactato entre 0 a 2, no más de 2 milimoles por litro. Y posiblemente tenemos estos algoritmos que son muy interesantes. En esos algoritmos tenemos que un paciente se encuentra en estado de choque, ¿ok? Y tenemos el incremento del lactato mayor de 2 y otro marcador de hipoperfusión, que es el índice bioquímico o índice mitocondrial, que es la diferencia veno-arterial de CO2 entre la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que como punto de corte de ese índice es de 1.6, en algunas literaturas viene arriba de 1.8, más de 1.6 quiere decir que tienes un lactato mayor de 2, ¿sale? Que dice que te encuentras en un metabolismo anaeróbico. Entonces, una vez valorando esto, que tienes un lactato mayor de 2, que tienes un índice bioquímico o mitocondrial mayor de 1.8, ves cómo se encuentra tu saturación venosa central. Si tu saturación venosa central se encuentra a menos del 70%, probablemente tu problema es el transporte de oxígeno. Entonces aquí valoras cómo está tu delta de CO2. Si tu delta de CO2 se encuentra mayor de 6 milímetros de mercurio, ¿ok? Quiere decir que tienes que valorar tu gasto cardíaco, si responde o no responde a volumen. Si no responde a volumen, quiere decir que entonces lo que le hace falta es inotrópico, dobutamina. Si responde a volumen, probablemente lo que requiere es líquido, pero aquí te vas a dar cuenta si sí o si no. Si tu delta de CO2 está a menos de 6 milímetros de mercurio, ves tu saturación arterial de oxígeno. Si la saturación está normal, probablemente sea el transporte y valorar si requiere o no transfusión sanguínea. Si está disminuida esta saturación arterial de oxígeno, probablemente lo que requiere es incremento de la oxigenación, incremento del PIB. Entonces hay que valorar varias cosas, ver dónde se encuentra nuestro paciente, ¿ok? Y tenemos este otro, donde tenemos a un paciente que tiene una presión arterial media entre 65, 60 milímetros de mercurio, y aquí te menciona igual, ver la saturación venosa central. ¿Está disminuida o está normal? Si está normal, no se hace ningún cambio, pero si está disminuida, valoras tu saturación arterial de oxígeno. Si está baja, probablemente sea por hipoxemia, y lo que requiere pues es terapia con oxígeno o incremento del PIB. Si está normal, arriba del 95%, valoras el gasto cardíaco, alto o bajo. Si está bajo, si tiene menos de punto de corte 2.5, 2.2 litros minuto por metro cuadrado, ves tu presión de oclusión de la arteria pulmonar. Si está mayor de 18 o menos de 18. Menor de 18, ¿qué quiere decir? Que le falta volumen, ¿vale? La presión de cuña, la cuña. Y si está más de 18, quiere decir que lo que le hace falta es inotrópico, dobutamina. En este caso, si el gasto cardíaco está normal, está alto, tienes que valorar el transporte de oxígeno, cómo está tu hemoglobina. Si está disminuida, que el punto de corte en un paciente en estado de choque séptico te menciona que debe mantener una hemoglobina mayor de 7. Si está a menos de 7, probablemente lo más seguro es que lo que le hace falta es transfusión sanguínea. Si está a más de 8, busca otros parámetros. Está bien sedado, analgesia, está taquicárdico, tiene fiebre. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Sale? Entonces son algunas maneras de abordar los estados de choque en los pacientes y individualizar en cada uno de los pacientes. Y por último, tenemos que concluir qué es lo importante de todo esto. Bueno, primero, cuando llegue nuestro paciente, ya sea al piso de medicina interna, a la unidad de cuidados intensivos, al servicio de urgencias, es
saber en qué fase de la reanimación se encuentra mi paciente. Una vez que yo identifico en qué fase de la reanimación se encuentra mi paciente, tengo que administrar la solución ideal que va a requerir mi paciente. Si tiene acidosis metabólica, tiene hiperlactatemia, tiene desequilibrio hidroelectrolítico o incremento del potasio, lo más ideal, y si solamente tengo solución Harman, le paso solución Harman. Si mi paciente, en cambio, es en el contexto de un paciente en estado de choque, un choque séptico, pero si en cambio mi paciente tiene un traumatismo craneoencefálico, tiene edema cerebral, tiene una hemorragia subaracnoidea, tiene datos de cráneo hipertensivo, ahí lo que le voy a poner está justificado, solución de cloruro de sodio al 0.9%. Una vez pasando mi solución ideal, tengo que guiar mi reanimación hídrica con lo que platicamos. PVC, mi línea arterial, mi índice de variedad de pulso, mi ultrasonido para ver la vena cava. Si tengo un catéter de flotación, mi presión de oclusión de la arteria pulmonar, valorar mis determinantes, como les comenté, precarga, contractibilidad, postcarga, y determinar dónde está el problema. Si es la precarga, si es la contractividad o si es la postcarga. Y dar el tratamiento de acuerdo a la patología de base. Si es un paciente con un SIRA severo, dar el tratamiento ventilatorio adecuado. Determinar si lo que requiere o no son hemoderivados. Mantener una hemoglobina en el paciente con estado de choque séptico mayor de 7. Y determinar en qué momento voy a pasar vasopresor. En varias literaturas y en varios estudios se han dado cuenta que el vasopresor se tiene que dar en la primera hora del estado de choque. Si no te responde a la reanimación hídrica, en la primera hora tienes que empezar tu vasopresor, norepinefrina. No esperen más, no esperen 2 ni 3 horas. En la primera hora, si no tiene una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio, se sigue elevando el lactato, sigue con acidosis metabólica, el paso a seguir es administrar su vasopresor y valorar en qué momento se requiere o no el inotrópico de acuerdo a su gasto cardíaco, trabajos ventriculares, en fin. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Y algo que siempre hemos enfatizado es que para la medicina crítica es muy importante saber la fisiopatología para entender la enfermedad y dar un tratamiento adecuado, un abordaje adecuado en cada uno de nuestros pacientes. Listo, sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctor. Tenemos una duda aquí en el chat. Es de Rubí Angélica. Ella pregunta que si es muy caro conseguir o es complicado conseguir el Plasma-Lyte. En donde lo han manejado es en Monterrey, aquí en la Ciudad de México. El costo creo que está entre 500 a 800 pesos aproximadamente. Exactamente no sé cuánto está el costo realmente. Lo que sí les puedo recomendar es que si no tienen Plasma-Lyte, pues utilicen solución Harman. Es la de todas las que más hacen daño, es la que menos daño hace, ¿sale? Y enfatizar a qué tipo de pacientes se la vamos a administrar, ver en qué fase del estado de la reanimación se encuentra, y si no tienen otra solución, utilicen Harman. No utilicen soluciones mixtas. Las soluciones mixtas de glucosada con cloruro de sodio, no las usen, ¿vale? Usen Harman, que es lo más, de todas, la que menos daño hace, Harman. También preguntan, ¿cuál es la dosis de Plasma-Lyte? La dosis de Plasma-Lyte en la fase inicial, en la fase de rescate, al igual que en Survival Sepsis te menciona, como cristaloide, va de 30 mililitros por kilo durante 3 horas, de manera de rescate, Posteriormente, en la primera hora tú vas a abordar si requiere o no vasopresor, pero inicialmente son 30 mililitros por kilo en pacientes en estado de choque séptico. Tenemos otras 2 preguntas. La QFB Norma López nos pregunta si el Plasma-Lyte es igual a la solución de Harman. No. Acuérdense, Plasma-Lyte, la diferencia de iones fuertes, aquí se los voy a poner. Aquí está.
El Plasma Light, aquí está el Plasma Light y aquí está la solución Harman. El Plasma Light tiene una diferencia de iones fuertes de 49. La diferencia entre sus cationes y sus aniones, entre positivos y negativos, nos va a dar 49, lo cual se parece mucho a nuestro plasma sanguíneo. En cambio, la solución Harman tiene una diferencia de iones fuertes de 28, lo cual nos va a producir un pH de 7. Tiende a producir más acidosis, menos descontrol del equilibrio ácido-base, pero el Plasma Light se parece mucho a nuestro plasma, por eso se llama así. La diferencia de iones fuertes es de 49. Es diferente, no son iguales. ¿Vale? De igual forma, Luis Jorge Alanís nos pregunta ¿en qué momento puede tener lugar el uso de bicarbonato? Ok. El bicarbonato no se debe de administrar como receta de cocina. Tiene ciertas indicaciones. Las indicaciones son cuando tienes un pH menor de 6.9, ¿vale? Tienes un pH menor de 6.9 o asociado con un bicarbonato menor de 10 en un paciente en el contexto de un paro cardiorrespiratorio, en ese momento está indicado que tú le pases bicarbonato. La dosis de bicarbonato es de 1 a 2 miliequivalentes por kilo de peso. Si pesa 70 kilos, le puedes pasar desde 70 hasta 140 miliequivalentes. ¿Ok? La única indicación es eso, pH menor de 6.9 o un bicarbonato menor de 10. Si no tienes ese contexto y no está en paro cardiorrespiratorio, no se debe pasar de manera como receta de cocina el bicarbonato. Debes de buscar por qué tiene acidosis metabólica y de acuerdo a esa acidosis metabólica dar el tratamiento. Pero si no tienes ese contexto de 6.9 o menos de 10 de bicarbonato, no está indicado el bicarbonato. Okay, bien, tenemos otra pregunta. Adri pregunta, en un paciente chocado y evidencia de lesión pulmonar, ¿recomienda iniciar en la primera hora con reanimación hídrica a 30 mililitros por kilogramo o iniciar más bajo? Ok, de manera inicial, si se encuentra en una fase de rescate, lo que les comentaba, ¿dónde está? Aquí, en una fase de rescate, que es en las primeras minutos, horas del paciente, y está en estado de choque, un choque séptico secundario a un SIRA por COVID-19, por ejemplo, sí, está indicado que tú le pases los primeros 30 mililitros por kilo de peso para mejorar tu presión arterial media durante 3 horas. Pero si en la primera hora no tienes una presión de perfusión mayor de 65 milímetros de mercurio, ya no le vas a pasar más volumen. En ese momento, en esta primera hora, si no te responde, vas a iniciar vasopresor. Porque recuerden que dentro del tratamiento de un paciente con SIRA severo es mantener un balance hídrico neutro a negativo, un pulmón seco. Algunos literales así lo refieren. Entonces, en la primera hora, de manera inicial, indícaselos, pero si ves que en la primera hora no tienes una presión mayor de 65 milímetros de mercurio, no dudes en iniciar vasopresor, norepinefrina. Okay. ¿Tenemos otras preguntas? Me preguntan, ¿la poligelina y el gelafundin sirven en este caso como el Harman y el Plasma Light? No, lo indicado, de hecho en todas las literaturas te mencionan como cristaloide. Siempre ha habido un debate entre Harman y cloruro de sodio y aquí lo indicado que yo les puedo sugerir y que nos ha funcionado y nos produce menos trastornos ácidos base es la solución Harman. La solución de cloruro de sodio, como les comenté, o las previas soluciones, perpetúan más la lesión renal aguda. También nos preguntan, ¿qué consideraciones hay que contemplar en un paciente cardiópata o neumópata? Ok. En los pacientes cardiópatas, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos de especialidades, tenemos mucho paciente posoperado de cirugía cardiovascular. La mayoría de esos pacientes, dependiendo qué tipo de procedimiento quirúrgico llevan a cabo, salen con catéter de Swan. Y el catéter de Swan nos permite valorar lo que habíamos mencionado previamente, qué es lo que le hace falta. Son como tener llaves, si es precarga, si es contractibilidad, si es poscarga. Y llenamos esta hoja que ustedes están viendo. En esta hoja que ustedes están observando, cada que nosotros indicamos
una carga de solución Hartmann de 500 mililitros para 1 hora, o diurético 10 miligramos, o le indicamos algún hemoderivado, tenemos que hacerle taller gasométrico, taller de gases, y calcular cómo se encuentra, cómo se interactúa mi gasto cardíaco, mi índice cardíaco, mis trabajos ventriculares. Y mi intención de hacer todo esto, que son varias fórmulas, es llevar a mi paciente a lo normal, a un Forrester 1. Los pacientes cardiópatas utilizamos mucho esta gráfica, que es la de Forrester, y mi intención es llevarlo a un índice cardíaco mayor de 2.2 con una presión de cuña menor de 18. ¿Por qué? Porque si se encuentra con una presión de oclusión mayor de 18 con un índice cardíaco conservado, voy a estar ante un contexto de edema pulmonar. Y esto, el tratamiento, podemos utilizar son diuréticos, vasodilatadores. En cambio, si tengo un paciente que tiene un índice cardíaco menor de 2.2 con una presión de cuña menor de 18, estoy ante un estado de choque hipovolémico. Aquí lo que requiere es volumen. Y si estoy con un índice cardíaco menor de 2.2 con una presión de oclusión de la arteria pulmonar mayor de 18, estoy ante un choque cardiogénico. Lo que voy a requerir aquí es inotrópico. Entonces, mi intención es llevarlo acá con el llenado de todas mis fórmulas y valorando siempre mi precarga, contractilidad y poscarga en el paciente cardiópata, cardiovascular, ¿sale? Posoperada de cirugía, cambio valvular, ¿ok? En el paciente neumópata, en correlación al CIRA, lo que me ayuda es el ultrasonido pulmonar, ¿vale? También me puede ayudar si tengo un catéter de Swan, mi PVC, los parámetros previamente que comentamos, analizamos, y llevarlo siempre a la normalidad. Saber cuándo sí requiere volumen y cuándo no requiere volumen mi paciente. ¿Ok? ¿Qué es lo que le voy a hacer? Si es diurético, vasopresor, o le voy a indicar más volumen, siempre. Mantenernos siempre al margen de estos parámetros. ¿Vale? Tenemos otra pregunta. Nos preguntan si el uso de furosemida como broncoprotector en un paciente sin choque es recomendable. No. De hecho, no lo había escuchado como la furo como broncoprotector. Bueno, la furosemide, por ejemplo, en pacientes que hacen edema agudo pulmonar, la indicación en pacientes con enfermedad renal crónica que ya no tienen uresis, tú lo indicas no con la intención de que orine, porque ya no orina, sino porque actúan a nivel de los receptores J, y los receptores J permite que ese líquido que está en el intersticio, ¿vale?, se pueda eliminar, pero no se utiliza como diurético pensando en pacientes con edema agudo pulmonar y que tienen enfermedad renal crónica, que no va a tener ningún efecto a nivel renal, sino solamente a nivel pulmonar, pero solamente en el contexto de edema agudo pulmonar. Y la dosis para el edema agudo pulmonar del furosemide es 1 miligramo por kilo de peso. Incluso le puede dar hasta 2, sin ningún problema. Gracias, doctor. También nos preguntan si en pacientes obesos, si la reanimación hídrica se realiza con peso total o con peso ideal. Ok. Cuando se refieren a cuando empiezo mi reanimación hídrica, esos 30 mililitros por kilo de peso, ¿o a qué se refieren? ¿O a mis parámetros dinámicos y estáticos? Si se refieren al inicio de mi terapia con reanimación hídrica, lo indicado y lo ideal cuando tienen un índice de masa corporal mayor de 30, casi 40, sería el peso ideal, ¿vale? En esos pacientes que son obesos, ¿ok? Porque de por sí los pacientes que son obesos tienen una respuesta inflamatoria sistémica que es crónica, es continua, ¿ok? Los tejidos están inflamados. Entonces, el de agregarles e incrementarles el volumen, si pesan 130, 120 kilos y miden unos 50, pues lo vamos a sobrecargar, ¿vale? Entonces, en esos tipos de pacientes con un índice de masa corporal mayor de 30 sería el peso ideal, ¿vale? Y como les comento, hay algo que siempre nos pasa en urgencias, donde yo realicé urgencias, algo que siempre nos pasaba es, nos tardábamos mucho en valorar cuando iniciábamos el vasopresor. Si en la primera hora tú ya le estás pasando, pesas 70 kilos,
70 por 30 son 2.100 mililitros para 3 horas. Como quien dice 500 mililitros, entre 500 a 600 mililitros en la primera hora. Y no mejora tu presión arterial media más de 65 milímetros de mercurio, en ese momento debes de iniciar el vasopresor. No esperes más tiempo. Inicias la norepinefrina. ¿Vale? Okay. Tenemos otra pregunta, doctor. Le preguntan, en su experiencia, ¿es viable la medición de la BPP en pacientes sin ventilación mecánica invasiva o presencia de alguna arritmia cardíaca o no la considera viable? Ok. La línea arterial, la variabilidad de la presión de pulso, lo indicado para que tenga mayor sensibilidad y mayor especificidad, tiene que ser en pacientes con ventilación mecánica. Pacientes con buena relajación, buena sedación, que están bien sedados, que se están dejando llevar por el ventilador y que esa medición dinámica va a ser con mayor sensibilidad y especificidad. Si se hace en paciente despierto, el hecho que tosa, el hecho que hable, el hecho de que haga algún movimiento, va a hacer los cambios como si fuera la PVC. Entonces, si el paciente está sedado, si está bien ventilado, si está bien relajado, supongamos que es un CIRA severo, la sensibilidad y la especificidad es mucho mejor en esos pacientes, porque la dinámica pulmón-corazón es mucho mejor y te permite tener valores con mayor sensibilidad y especificidad que en un paciente despierto. Okay. Gracias, doctor. Para terminar, ¿alguien de los asistentes quiere levantar la mano y externar alguna duda? Sí, este es el momento. Bueno, en lo que alguien se decide, tenemos otra pregunta. ¿En un paciente de trauma es válido tomar el ultrasonido de vena cava inferior para la toma de decisiones en la reanimación hídrica? En un paciente con trauma cualquiera, trauma de tórax, trauma de abdomen, trauma en general, es indicado usar ultrasonido, pero para hacer FAS en un paciente con trauma. Utilizas el FAS para ver si no tiene datos de líquido libre en cavidad. Haces un FAS rápido. Lo que hacemos con el ultrasonido, más que ver vena cava, lo que hacemos es ver cómo está el pericardio. ¿Tiene derrame pericárdico? ¿Sí o no? Si tiene derrame pericárdico y es una contusión a nivel del tórax, probablemente tiene lesión miocárdica. Vemos posteriormente el espacio de Morrison entre el hígado y el riñón, y si tiene o no tiene líquido libre. Vemos el espacio esplenorenal, vemos hueco pélvico, y de esta manera, o las correderas, y de esta manera determinamos si tiene o no tiene líquido libre en la cavidad, y si lo tiene, y tiene antecedentes de traumatismo de abdomen, pasa a quirófano. Para eso lo utilizamos, no tanto para valorar la vena cava, sino para hacer un ultrasonido FAS. ¿Requiere o no requiere procedimiento quirúrgico? Gracias, doctor. La doctora Diana Santos nos pregunta, dice, quiero saber si el manitol es un buen diurético para manejar a los pacientes con anasarca por manejo hídrico. El manitol tiene sus indicaciones. Normalmente lo utilizamos en pacientes con hipertensión intracraneal, edema cerebral, siempre y cuando no tenga irrupción de la membrana hematoencefálica. Es ahí cuando tiene su indicación, edema cerebral, trauma cronioencefálico. Pero así, utilizarlo en un paciente con anasarca por falla cardíaca, no está indicado. E incluso también lo podemos utilizar en pacientes que hacen rhabdomiolisis. Paciente que tiene una rhabdomiolisis con incremento de la CPK, que tiene lesión renal aguda y que no te responde a volumen, que no te responde a diuréticos, en ese paciente les puede esto indicar manitol. Pero en la rhabdomiolisis o en pacientes con edema cerebral por cráneo hipertensivo. Pero en otro contexto, no. Okay. Otra pregunta, doctor, para terminar. Jocelyn Amador pregunta, si tengo un adulto mayor de 70 años con hipotensión menor de 80 a 50 milímetros de mercurio e hipoxemia y bajo peso, ¿qué volumen máximo puedo administrar por kilogramo de peso para no provocar falla cardíaca o anasarca? Muy bien, es otra cuestión que también nos pasa mucho en urgencias o en la terapia intensiva, en pacientes que ya tienen más de 70, 80 años. Ese tipo de pacientes normalmente ya tienen alguna cardiopatía asociada.
tienen cardiopatía isquémica o tienen antecedentes de un infarto, tienen arritmias cardíacas y muy fácilmente tienden a hacer falla cardíaca e incluso hasta edema agudo pulmonar. Le pasas 1 litro en menos de 1 hora y de repente ya tienes esteroides pulmonares y es en edema agudo pulmonar. ¿Cómo valoras en este tipo de pacientes? Aquí mi recomendación en pacientes ya antes de que tú le pases volumen, te recomiendo que le tomes un electro, veas cómo está su corazón, haz una valoración rápida, sus antecedentes, si tiene antecedentes de infarto, tiene antecedentes de arritmias, ves que en el electro no tenga cardiopatía isquémica, si tiene ondas T, si tiene QS, necrosis, tiene isquemia, tiene antecedentes de un infarto, tiene arritmia cardíaca, en ellos tienes que irte despacio con el volumen. Yo les recomiendo de 10, máximo 15 mililitros por kilo de peso, ¿sale? Y valorando con mi ultrasonido pulmonar y mi vena cava, esos parámetros estar dentro de rangos. Si el paciente tiene más de 80, 70 años, pero no tiene ningún antecedente cardiópata, ¿sale? Y tiene su peso bajo, les recomiendo que se peguen hasta con 15 mililitros por kilo, ¿vale? Como reanimación inicial. Pero siempre valorando eso, tómenle su electro, vean si hace o no cambios en el electrocardiograma, vean cómo se comporta con sus parámetros, vena cava, ultrasonido pulmonar. Y de acuerdo a eso, deciden si le van a pasar más volumen o no. Nunca abusen del volumen, ¿ok? Solamente lo que requiere, lo adecuado, nada más. Gracias, doctor. Bien, pues si no hay más dudas, bueno, doctor, muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Agradecemos la forma tan sencilla de explicarnos qué pacientes requieren reanimación, cómo evaluarnos, qué vasopresores podemos utilizar y bueno, y también sobre todo qué soluciones también podemos utilizar para este tipo de pacientes. Yo creo que a todos nos va a servir mucho esta ponencia. Y bueno, a nombre del doctor Alejandro Esbarch, que es el coordinador nacional médico del INSABI, le entregamos un agradecimiento. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y muchas gracias de nuevo. ¿Alguien del público quiere externar algún agradecimiento? Bueno, en todos los comentarios, doctor, hay muchos... Solamente quiero comentarles que felicitarlos a aquellos que están en la primera batalla, en el primer orden, atendiendo a pacientes con COVID-19. Es muy importante su labor. Siempre cuídense, dicen su equipo de protección personal, no lo tomen a la ligera. Hemos perdido a varios compañeros médicos, es muy lamentable. Entonces, por favor, no bajen la guardia, échenle muchas ganas. Como todos tenemos miedo, pero es un miedo que debemos de combatir con conocimiento. ¿Ok? Los felicito, les mando un saludo, un abrazo y adelante, no se echen para atrás. Muchas gracias, doctor. Bien, si no hay más dudas, nos vemos el día de mañana. Bueno, les recuerdo que todas las sesiones como esta estarán en la plataforma de Coviduty y además en la página de YouTube. Tardamos como de 2 a 3 días en poderlas subir porque pasan por un periodo de edición, pero ahí van a estar para que las puedan revisar cuantas veces quieran. Bueno, buena tarde a todos y hasta luego.